Para todos empieza a ser un clima astral diferente a partir de mañana, cuando vamos a tener ya Mercurio directo. Estamos a 2 días, podemos decir que hoy Mercurio está estacionario, el día de mañana 22 también lo va a estar, y por eso vale la pena como reunirnos para darle un poquito más de forma y de fondo a lo que nos viene a enseñar un Mercurio estacionario. Es muy normal que siempre que nosotros tenemos estos eventos o siempre que tenemos un Mercurio que está en esta estación, pues casi siempre Mercurio en este 21 y 22, que es esta fase, es donde más se logra tergiversar, quizás es la palabra, o puede llegar a ser un gran detonante o un gran impulsador, sobre todo, de decisiones que no se deben tomar en este momento. Una de las características que tiene el 21 de julio, un día como hoy, y mañana 22, es que si Mercurio está estacionario, es decir, está saliendo de una fase de retrogradación y pasa a una fase directa, pues hay que ver con lupa las decisiones que se toman. No se deben tomar decisiones desde la emoción. Mercurio es un planeta que pide inteligencia, que pide estrategia, que pide fortaleza mental. Como viene de retrogradar en Cáncer, que es el signo emocional, Mercurio cuando está en esta fase estacionaria suele ser un gran precursor de tomar decisiones o de tomar elecciones en nuestra vida a través del impulso y a través del tema emocional. Cuando Mercurio lo que está invitando es, por el contrario, a la madurez que existe entre Mercurio y la madurez que existe entre el signo de Cáncer, que es donde se encuentra en este momento. Como Mercurio ya retrogradó, como Mercurio ya tuvo su fase de retrogradación y ahora está estacionario y este 23 de julio, o sea, 2 días, en 2 días, ya lo tenemos directo, es la parte donde Mercurio dice, no, ya tuviste tiempo de reevaluar, ya tuviste tiempo de pensar, ya tuviste de mirar, ya tuviste tiempo de hacer muchas cosas, cada uno en nuestra vida, ¿no? Algunos lo estarán viviendo a nivel relación de pareja, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con la economía, con su salud. Es decir, Mercurio estacionario está para todo el planeta, ¿sí? Pero cada uno de nosotros, evidentemente, lo vamos a vivir en condiciones distintas, de manera diferente. Este 21 hoy y mañana 22 para mí son claves, clave las decisiones que se tomen. Las decisiones que se tomen debe ser con un Mercurio en la posición de madurez. ¿Y qué significa un Mercurio en posición de madurez? Tomando decisiones con la cabeza y no con la emoción. No con la emoción de Cáncer, de para dónde va Vicente, para dónde va la gente va Vicente. No. Mercurio pide que haya estrategia. Mercurio dice, espérate un segundo, piénsalo bien. Mercurio es el que nos ayuda también a mirar distintas aristas y distintos puntos y pide madurez. ¿Qué significa un planeta en una fase estacionaria? Dícese de una fase estacionaria o bien sea que vino de una parte directa y pasa a la retrogradación o, como es el caso de Mercurio en este momento, que ya viene de una fase, está terminando una fase retrógrada de reevaluar y pasa a una fase directa. A eso se le llama que el planeta está estacionario. Por lo general esto ocurre 1 o 2 días antes de que el planeta se ponga directo. Como se pone directo el 23, obligatoriamente está estacionario hoy 21 y mañana 22. Un planeta estacionario está diciendo, mira, estamos transicionando, ¿sí? Estamos saliendo, eso es como dejar de ser niño para pasar a ser adolescente, o dejar de ser adolescente para pasar a ser adulto, o dejar de ser adulto para pasar a ser un adulto mayor, más grande, o de un adulto a una edad avanzada pasar a un adulto mayor. Son como las estaciones del crecimiento, como si de una u otra forma Mercurio nos dijera, bueno, ¿y cuáles son las estrategias que tú vas a tomar en tu vida? ¿Vas a seguir actuando desde la carencia, desde Cáncer, desde la emoción, desde los vacíos, desde el me falta, desde nadie me entiende, de que es terrible, de que es que por aquí? ¿O vas a tomar decisiones maduras? Un Mercurio directo, un Mercurio en esta posición dice, vas a empezar con valentía, con ardentía, vas a empezar. ¿Cómo vas a empezar en esta nueva fase mercurial? En esta nueva fase de pensamiento, en esta nueva fase de alimentar también nuestra psique. Entonces sean ustedes bienvenidos, como es usual, a un martes 21 de julio
cargado de mucha energía, súper mercurial además el día de hoy, porque estas fases son claves. Entonces es muy normal que entre hoy 21 y mañana 22 la vida nos ponga la famosa Y, la vida nos ponga a elegir, la vida nos diga, ¿continúas o no continúas? ¿Avanzas o no avanzas? ¿Te quedas o te vas? Es como ese punto focal donde debemos muchas veces aprender a tomar decisiones, pero el problema no es tomar la decisión. El tema es saber desde dónde estamos tomando la decisión, desde dónde estoy actuando, si lo estamos haciendo con responsabilidad, si lo estamos haciendo con tomando todas las aristas, tomando todo el completo, o si por el contrario estamos es simplemente dejándonos llevar por la emocionalidad del momento y de eso se va a encargar Mercurio a lo largo de nuestra vida. Como quiera que sea que cada uno de nosotros hayamos amanecido el día de hoy, pues indiscutiblemente esta fase nos permite conectarnos mucho con la toma de decisiones de lo que viene también a futuro. Bueno, vamos a mirar y vamos a analizar estos temas. Obviamente vamos a verlo también como es usual con la carta y vamos a tener la oportunidad de quizás hablar un poquitico acerca de estas fases mercuriales. Mercurio en nuestra vida es muy importante. Venía en una fase de retrogradación. Sí, pues claramente cuando Mercurio está retrógrado tiende a, llamémosle a esto, tiende a frenar un poquito, tiende a frenar las cosas, tiende a ser como muy como que dilata un poco los procesos de lo que se pueda dar, ¿no? Como que a veces estamos a unas expectativas o queremos hacer algo y en estas fases de Mercurio retrógrado como que tiende mucho, ¿no? Los temas a quedarse un poco lento. Ahora es una etapa muy propicia. Yo lo decía que estos 2 días de estacionarios suelen ser muy delicados porque es como si todo el examen o toda la previa nos llegara justo en estos 2 días, justo como si en estos 2 días se resumiera gran parte de la actividad de Mercurio. Entonces, habría que ver también qué es lo que nos está pidiendo el fondo, qué es lo que nos está pidiendo la vida, qué es lo que nos está pidiendo de pronto nuestro interior, también con Mercurio directo próximo directo estacionario también es un punto de revisar mucho la zona cáncer. ¿Qué es lo que pasa con cáncer? Cáncer no es que sea, no quiero que lo tomemos como que cáncer es un signo negativo, ni más faltaba, pero cáncer está regido por la luna. Entonces, todo planeta que está estacionario en cáncer obligatoriamente nos conecta con la sustancia canceriana. Y muchos de ustedes dirán, bueno, Javier, pero ¿qué es eso de la sustancia canceriana? Traducido en el cotidiano argot popular y traducido de una manera distinta, la zona cáncer tiene que ver con nuestras necesidades. Todo planeta que esté en cáncer o que haga una fase de retrogradación nos conecta con la necesidad, nos conecta con la luna, nos conecta con el bienestar, con la nutrición, nos conecta con cosas que pues hacen parte de la biología. O sea, es importantísimo todos los días de nuestra vida alimentarnos. Cada quien sabrá cómo elige alimentarse, pero se requiere la alimentación. Hay ciertas necesidades básicas que se deben suplir. El sueño, por ejemplo. O sea, el tema del sueño no es negociable. El tema del sueño no es un tema de si yo quiero o no quiero. O sea, el sueño es salud y hace parte de cáncer, es la vida, es el descanso. Nutrirnos. ¿Sí? Independientemente de lo que nosotros comamos, así sean semillas o así sean flores, pues hay que nutrirnos, hay que nutrir la materia. Entonces, un planeta retrogradando allí, estacionario, como lo es el caso de hoy y mañana Mercurio, pues nos pone a pensar y a reevaluar acerca de, bueno, cómo está mi piso, cómo está mi cotidianidad, cómo estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo, pero con la pizca de inteligencia, ¿no? Con la pizca de inteligencia. Entonces, Mercurio siempre que empieza una fase directa es como más activo, es como más fortalecido, es como más directo, es como si también las cosas se aclararan un poco mejor, como si tuviéramos por lo menos despejado el parabrisas para poder ver de frente qué es lo que viene en nuestra vida. Entonces es un aspecto bellísimo. Yo creo que algunos de ustedes o muchos de nosotros, pues nos ha servido este Mercurio retrógrado para hacer muchos, yo creo que muchos insights, ¿no? Hacer como muchos también estar muy pendientes también en este caso, de las decisiones que se tomaron. Yo creo que muchos, muy reflexivo es lo que yo he notado también el caso
de muchos consultantes. He notado mucho este tema de estar demasiado reflexivos, de estar demasiado, en este caso, conectados con esa energía. Entonces siento que es un paso bien interesante. Siento que este tema obviamente va a favorecer más a unos que a otros. Yo voy a compartir el mandala y de acuerdo a esto lo vamos a ir llevando. Dicen por acá, la luna, bueno, soy de sol en Leo. Vamos a mirar cáncer, cáncer. Ah, martes de Marte, sí, eso sí. ¿Cuál es la inocencia? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es la incidencia de la energía de Mercurio Tetri en las personas que nacemos con Mercurio retro? ¿Cuál es la incidencia? Mercurio. Bueno, Mercurio es el que contesta muchas de nuestras preguntas en la vida. Mercurio es un planeta muy importante porque con Mercurio nosotros interpretamos el mundo, vemos la vida como la vemos. Eh, ¿Cómo ve una persona el mundo? ¿Cómo ve una persona hacia afuera? Con su Mercurio, ¿sí? Entonces no es tanto con el ascendente, no es tanto con el signo solar, ni con la luna. Mercurio nos ayuda a entender el mundo como lo entendemos, como lo vemos, ¿sí? Mercurio, la posición de Mercurio se vuelve muy importante tanto en la carta natal como también en, digamos, los tránsitos que pueda estar haciendo en este caso. Entonces yo creo que, o bueno, más que creer, estoy completamente seguro que muchas veces cuando Mercurio tiene algunas aristas o tiene algunos puntos lesivos, pues es muy complejo para el nativo poder aterrizar o poder comprender ciertas cosas, ¿no? Y cuando digo comprender no me refiero a las matemáticas, no me refiero al estudio, sino a la vida misma, a los desafíos que la vida nos pone, ¿no? Mercurio no es Marte, claramente no es la acción, pero Mercurio sí activa el pensamiento. Mercurio es un gran activador del pensamiento y de acuerdo a la posición que nosotros tengamos a Mercurio, calculen ustedes, es la medio bobadita de cómo nosotros vamos a interpretar el mundo, como nosotros vamos a interpretar las cosas, como nosotros vamos a interpretar el todo de lo que nos está pasando, ¿no? En este caso, de lo que nosotros vivimos en la vida, de lo que nosotros tenemos. Entonces creo que desde ahí se vuelve muy importante, se vuelve clave poder asestar un poco más con este Mercurio, ¿no? Poderlo ver un poquito más de fondo. Una pieza importante que tenemos ahora con esta fase de Mercurio directo es que emocionalmente también venimos recargados para la toma de decisiones. Muy posiblemente algunas personas que se habían o tenían escondido algo o tenían como guardado algo o tenían como por allá algo que no estaba, que no habían podido decir, pues es como si este Mercurio ahora que empuja en Cáncer a decir, bueno, pues lo voy a decir, lo voy a hacer, voy a atreverme a decir esto que siento, ¿no? Es mucho la energía también de un Mercurio estacionario, que está muy bien, porque de todas maneras esta es la función que nos invita a la vida como a enfrentarnos a la realidad, a enfrentarnos a las cosas, a enfrentarnos a lo que el mundo requiere ahora. Maestro, dice por acá, buenos días, maestro, un abrazo también para ustedes. Sí, yo tengo a Mercurio retro en Cáncer, en la casa 10. Mercurio en Cáncer es muy estratega. Mercurio en Cáncer es una muy buena posición. Mercurio en Cáncer, yo creo que es una de las posiciones más favorables que hay, por lo menos para los negocios, para hacer business, para este tema del business. Un Mercurio en Cáncer es bien, bien, bien interesante. Mercurio en Cáncer. Mercurio también en Capricornio puede llegar a dar, o Virgo, ¿qué me dicen ustedes de las personas que tienen a Mercurio exaltado? Mercurio en Virgo son personas que se mueven muy rápido, son personas que son ágiles también con el trabajo y demás. Se les facilita, digamos que todo este tema se les facilita muchísimo. Se les facilita bastante esta energía de este fuerte Mercurio. Bueno, como es usual, voy a compartir la carta, no del día de hoy, sino mañana. Y si nos da tiempo, pues qué bueno que podamos mirar signo a signo. Calculen ustedes, mirar signo a signo, cómo va a estar trabajando Mercurio directo para cada una, como para que ustedes también tengan una medio idea de cómo se va a estar trabajando esta energía para cada uno de los signos del zodiaco, ¿no?
Entonces creo que aquí hay un material bien interesante. Por ahora vamos a compartirlo de esta manera, ¿verdad? Y permítanme un segundo también para que ustedes puedan ir viendo el mandala y de esta forma como que poderlo ubicar. Esta carta que estoy compartiendo es la carta de el día 21, que esto va a ser el día 23. Bueno, esta la doy, pero ya vamos a correrla para el día 23 y tener los datos exactos de este Mercurio, ¿no? Qué interesante poder tener esto. Definitivamente es que Mercurio a mí me impresiona mucho. Mercurio en estas fases es definitivamente la energía de los planetas es impresionante. A los planetas lo único que les hace falta es hablar. A los planetas lo único que les hace falta es hablar, que para eso está el astrólogo, para darle voz, para interpretar lo que está pasando ahí. Pero es increíble cómo con un Mercurio estacionario salen una cantidad de temas. Maestro, ¿usted tiene su propia aplicación para ver la carta natal? ¿Me recomienda una, por favor? Sí, esta es la aplicación, este es el sistema que yo utilizo. Es un tema impresionante. Fíjense, yo vine diciendo este tema hace rato de que estos días pues son días fuertes, que son días interesantes, que son días en este caso que nos llevan mucho a la conexión y que nos llevan mucho como a todo este tema. Digamos que en ese orden de ideas veníamos trabajando mucho esa energía, ¿no? Y justo pues el día de hoy, calculen, con este Mercurio estacionario, pues con grandes tomas de decisiones. Creo que a todos, muy posiblemente a todos les esté pasando también. Entonces, desde ahí pueda ser un gran medidor. Bueno, vamos a adelantar el mandala. Esta es la carta de hoy 21, pero les decía que Mercurio se va a poner, en este caso, directo el día 23. Entonces, vale la pena adelantar un poquito el mandala para mirar cómo está. Aquí ya vamos a ver un Mercurio más directo, que esto va a ser el día 23, en el grado 16. Claro, tiene unos temas, tiene un foco principal de lo que significa este Mercurio también, digamos que ha venido trabajando una dinámica, aquí ya lo tenemos. Esta sí es la carta precisa del día 23, fíjense ustedes, julio 23, o sea, esto es pasado mañana, ahí tengo la fecha y voy a señalarlo como para que lo podamos ubicar todos del tema específico, ¿no? Vamos a tener aquí esto. Bueno, esperemos que algo pasa acá, que no me deja escribir. Aquí. Bueno, entonces en esta línea, aquí tenemos el planeta Mercurio directo. Voy a colocar el título como para no perdernos. Mercurio directo en el grado 16. Entonces, si hay un área de la vida que de pronto valdría mucho que ustedes tuvieran presente en sus cartas y valdría mucho la pena como que tenerlo ahí, pues es esta, ¿no? Si hay una partecita que ustedes ya conocen, pues obviamente hay que tener muy en cuenta esta fase de este Mercurio, esta fase de este Mercurio que está en el signo de Cáncer. Entonces, si hay una línea
interesante que ustedes la puedan tener ahí muy, muy puntual, como que sean muy conocedores de su carta, de en qué lugar tienen estos 16 grados de cáncer. Aquí fue donde estuvo haciendo esa retrogradación y estuvo haciendo como muy puntual. ¿Qué pasa? Ahora que Mercurio está haciendo este aspecto astrológico y ahora que Mercurio está en esta línea de Saturno y haciendo una fuerte tensión porque ya viene, esto se va a poner un poco más intenso, este de Saturno-Mercurio, pues es también como lo que les decía hace un rato, tomar esa fuerza o tomar esas decisiones de manera precipitada, también habría que ver, pero sobre todo la precipitación acá viene desde un contenido emocional, desde un contenido de que me supla el otro, ¿sí? Desde un contenido de que el otro me resuelva, ¿sí? Entonces también hay que ver o ser como muy sigilosos, qué es lo que estoy esperando yo que la otra persona me resuelva, qué es lo que estoy esperando yo que el otro me dé. Casi siempre que Saturno y Mercurio están en cuadratura y en una fase estacionaria como lo es hoy y mañana, próximo el día 23 a ponerse directo, es un Mercurio cargado de mucho Saturno, es un Mercurio cargado de mucha directriz, de mucha fuerza, de mucho don de mando. Es como un Mercurio cargado, en este caso con las bases o cargado también con esa dinámica de ser mucho más exigente frente a las cosas que quiere realizar. Mucha autoexigencia también. Es ver la realidad en crudo también, no estar como muy dispuestos a tomar decisiones, a tomar en este caso la iniciativa para cosas en nuestra vida que sean como muy crudas, que sean como muy directas. Yo creo que aquí es donde vale la pena analizar qué partes de mi vida o qué áreas, en este caso, requieren de un poco de dureza, requieren de un poco de realidad, de un poco de aterrizar. Digamos que el tinte Mercurio directo en Cáncer, al estar, digamos, movido por el tema de Saturno en Aries, pues nos pide que haya como mucha dirección de cabeza. ¿Ustedes han escuchado esta frase de no le metas tanto corazón, de no le metas tanta emoción, de no le metas tanto sentimiento? Eh, Toma decisiones frías, calculadoras. ¿Qué mejor que tomar una decisión fría y calculadora cuando Saturno está en cuadratura a Mercurio? Que a veces la idea o Mercurio, el punto cerebral, en Cáncer tiende a envolver mucho los faltantes. Claro, Cáncer es un signo que nos conecta con el faltante, con lo que falta en mi vida, con lo que me hace falta. Y casi siempre, de manera biológica, los seres humanos utilizamos mucho el faltante para pedírselo al otro. Sí, es que me falta que me des esto, me falta que me des aquello, me falta que me des tal cosa, me falta más, siempre hay una idea del faltante. O en nuestra propia vida, como que me falta un posgrado, me falta un curso, me falta hacer más cosas en la vida. Eh, Esto es lo que está hablando en este caso, ¿no? De tomar decisiones más en frío, decisiones más en crudo, decisiones incluso con un punto de restricción o toma de decisiones también em, sin tanta emocionalidad, es la palabra que estaba buscando, sin que se vaya tan allá, sin que se vaya tan al otro lado. ¿Esto se entiende? ¿Les ha pasado? Dice por acá, en el grado 16 de Cáncer está el camino, está el cambio de casa 5 a casa 6. Por ejemplo, en el caso tuyo, que dice aquí Mariela, el grado 16 de Cáncer, ella lo tiene del cambio de la casa 5 a la casa 6. Entonces, si hay hijos, por ejemplo, en el caso, si hay hijos, pues hay que mirar mucho el tema de la relación con hijos, ¿no? Sobre todo que Mercurio nos conecta mucho con los cercanos, Mercurio nos conecta mucho con los que están alrededor de nosotros. Entonces, en ese paso de 5 a 6, es como que, ¿dónde debo hacer mi trabajo? ¿Dónde debo hacer o tomar una decisión fija, marcada, sin tanto corazón? Es la traducción, ¿no? Estoy traduciendo el aspecto astrológico que nos ofrece Mercurio estacionario 21 y 22 para ponerse directo el día 23 de julio en cuadratura a Saturno en Aries. La traducción de esto psicológicamente es toma de decisiones de manera fría, calculada y sin tanto corazón, sin tanto cáncer, sin tanta luna, sin tanta miel, ¿sí? O como dicen en México, no me le eches tanta crema al taco. Hay cosas en la vida que requieren de un Saturno-Mercurio en cuadratura, o sea, ¡pa! Ya, cortas esto, ejecutas esto, llevas esto.
sin tanta explicación, sin tanto romance, sin tanto es que imagínate, es que espérame, pero te cuento, pero es que por aquí, que por allá, que es que si esto fuera así, que es que si lloviera, que es que si hiciera sol, es que si tan solo tú me dijeras, o es que si tan solo... No, táquete, corto, Saturno cuadratura Mercurio, o sea, sin tanto caramelo. Es como lo que está diciendo el aspecto, o sea, hay citas, hay momentos en la vida que nos cita y esto lo vamos a vivir en un sentido, repito, de pareja, familiar, con los hijos, de pronto en un trabajo, de pronto en nuestra salud, de pronto en algo. Es como si la vida nos dijera, ¿dónde está tu severidad? ¿Dónde está tu toma de decisión de manera mercurial, saturnina, directa? Por eso les decía, les preguntaba, yo no sé si en el transcurso de sus vidas, en el transcurso de su experiencia, la vida en algún momento los ha llevado a tomar alguna decisión así, con estas características que estamos teniendo en el ambiente ahora, como muy Mercurio, Saturno, muy en crudo, muy frío, muy calculador, muy no va más. Esto tiene todo un tema, ¿no? Porque fíjense que Saturno es muy exigente y la posición o la dignidad que tiene Saturno, en este caso en el signo de Aries, pues es una posición de caída, ¿sí? Se exalta en Libra, se cae en Aries. Entonces, la expresión o la dignidad de que Saturno está en caída en el signo de Aries habla de que es un poco más severo consigo mismo, además que está en el signo del yo, ¿no? En el signo de la lo que pasa es que Aries le corresponde, es el signo que le corresponde la inmadurez, ¿sí? La energía ariana es inmadura, pero no quiero con esto decir que las personas de signo Aries son inmaduras o que los ascendentes son inmaduros, no. Aries es la niñez, son las primeras etapas, es lo pulsivo, es lo que hasta ahora está desarrollándose y por alguna razón Aries tiende a no crecer. Si Aries tiende como a quedarse en esa versión niña. Claro, un Saturno en Aries, si Saturno se exalta en Libra, pues obviamente tiene su caída en Aries. La dignidad planetaria de Saturno en Aries es caída. Traducción de caída, pues es que es el anciano, Saturno, es el viejo, es la experiencia, en un signo Aries que quiere todo ya, en un signo Aries que quisiera figurar ya y tenerlo ya y las cosas a mi acomodo y el orgullo ariano, que en este caso Saturno, por eso la posición de Saturno en este signo no es tan favorable. Ahora, haciéndole una cuadratura a Mercurio, que es la mente, lo que está dentro de Aries, porque si Aries es la cabeza, Mercurio es lo que está por dentro de la cabeza. Fíjense cómo los signos nos dan características corporales de la estructura egoica. Por ejemplo, Aries es la altura, es la cabeza, pero hay algo que tenemos dentro de la cabeza. Y eso que tenemos dentro de la cabeza es el cerebro. Mercurio es el encargado de mover los hilos del cerebro. Entonces aquí se vuelve o se torna, por eso les decía al inicio, me encanta la astrología porque a veces a esto le hace falta hablar. Eso, los planetas van saliendo de una manera muy punsiva, ¿no? Dicen por acá, eh, es el principio del viaje en el tarot. Bueno, me imagino que debe ser algo relacionado a Aries. Muy bueno y siempre esa energía. Dicen por acá, sí, la vida me ha llevado a estos momentos. Por ejemplo, tengo a Mercurio en Cáncer en cuadratura a mi Saturno. Claro, mira, tengo a Mercurio en Cáncer en cuadratura a mi Saturno, o sea, de manera natal. Claro, lleva a esa toma de decisiones directas, ¿no? Donde a veces no. Si uno tiene a Saturno en Leo y este Júpiter lo está activando, bueno, ese es otro tema. Dicen por acá, ¿cómo me afecta tener ascendente Cáncer casa uno? Los planetas sí hablan a través de todo lo que mueven. Muy bien, me gusta eso, a través de todo lo que vamos viendo en la vida. Pregunta, ¿dónde están sintiendo ustedes esta cuadratura mental? ¿Dónde están sintiendo ustedes que deben hacer una toma de conciencia o una toma de decisión? ¿O dónde sienten ustedes que la vida les está diciendo en este momento, hazlo ya, como quiera que sea y como se dé, hazlo ya, pero enfréntalo? Enfréntalo o enfréntate, ¿no? Que pueden ser las dos dinámicas que esto también conlleva, pueden ser ambas. Sí, digamos que esta es una línea muy marcada en este evento. Un fuerte saludo para Nancy y las personas que nos están viendo, Nancy Chacón y las personas que nos están viendo en Facebook, también para ustedes. En Instagram, un saludo.
Luna en Cáncer, dice por acá Marisol, en mis vínculos cercanos. Mira, vínculos cercanos. Luna en Cáncer, ascendente Acuario, Mercurio en Acuario y Júpiter en Aries. Alejandra, me encanta escucharte. Bella. Y a mí me encanta verte por aquí en Instagram, Alejandra. Esta chica tiene una energía arrolladora. ¿Mm? Yo tengo Mercurio en Virgo en la casa 12, cuadratura Urano hacia Sagitario, mira. Por acá dice Natalia, uy, creo que de todo un poquito. O sea, hay una mezcla, un salpicón por ahí de algo. Bueno, pues este es el tema del ambiente. Sugerencias, como todo en la vida, sugerencias, sugerencias. Cómo poder aprovechar, cómo poder transitar. Hoy 21, mañana 22 e incluso alcanza a tener martes, miércoles hasta el día jueves 23 que tenemos un Saturno, un Mercurio directo. Eh, Mi recomendación, vamos con mi recomendación acá. Mi recomendación, mm, no tomar decisiones desde la emoción. Es una etapa, esta semanita, con esto de Mercurio directo en Cáncer. Recuerden que no es solo porque Mercurio esté directo, sino es por la tensión que tiene con Saturno en Aries. Mi recomendación es ser conscientes y respirar profundo y decir, bueno, eh, vamos a, vamos a ver cuál es la decisión que voy a tomar y tratar de depurar a lo máximo el contenido emocional, destilar el tema emocional, ¿sí? Destilarlo, filtrarlo, pasarlo, irlo pasando por los órganos, irlo pasando, irlo administrando, irlo teniendo y sobre todo algo que pide un Mercurio directo en cuadratura a Saturno en Aries, no detener al otro. La persona que se quiera ir, que se vaya. La persona que se quiera quedar, que se quede. Eso es clave esta semana. Clave, 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 clave. Que a veces con esta toma de decisiones, no, pero espérate, no, pero quédate, no, pero tal cosa. No, ni nosotros mismos, porque a veces podemos hacer eso con nosotros mismos. Ah, me quiero ir, pero bueno, resulto quedándome para tal cosa o resulto acomodándome para no desemparejar, para no desentonar. Si tú sientes que ya tu ciclo terminó en ese trabajo, vete. Si tú sientes que ya de esa relación ya terminó, vete de ahí. Si tú sientes que el otro se quiere ir, la otra persona se quiere ir, el otro socio, porque esto está en todos, o sea, esto no lo veamos solamente en el sentido de pareja, sino en todo. Que la otra persona se quiere ir, es momento de que se vaya. Con un Mercurio estacionario directo, próximo a ponerse directo en Cáncer, con todo el trabajo de introspección que ha hecho las últimas semanas, tratar de retener un trabajo, tratar de retener una persona, tratar de retener un hermano, tratar de retener una mamá, tratar de, es lo peor que podemos hacer. Entonces, estos días, hoy martes 21, mañana miércoles 22, hasta el jueves o incluso diría yo hasta el viernes, si tú ves que algo de esto se está presentando, aunque tú sientas que no debería ser o aunque tú sientas que deberías dar explicación, pues en este momento de la vida es cuando menos explicaciones debemos dar, menos excusas, sino que vamos a la parte fría, ¿sí o no? No, no, pero es que imagínate que es que si esto fuera, no, no es. No, pero es que si tú me dijeras, es que si tan solo tú cambiaras, no, 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 no voy a cambiar, no vas a cambiar, o sea, no es momento del excuserío, de las excusas, es que si subiera, es que si lloviera, es que si lo hiciéramos, no, son decisiones crudas, ¿no? En momento de. Esto me parece muy atractivo porque observen que a veces por el contrario, cuando Mercurio está retrogradando, que fue lo que pasó hace ya como casi un mes, yo decía todo lo contrario, es una época de no tomar decisiones tan a la ligera, sino es una época de pensar, de reevaluar, de analizarlo, de espera un segundo, no vamos a tomar decisiones rápido, no sí, o sea, démosle tiempo, no tenemos por qué tomar decisiones tal. Ahora la temática cambia con un Mercurio directo, estacionario directo, todo lo contrario, como que la fuerza mercurial cobra mayor protagonismo cuando se toma o se acciona desde este punto. ¿Sí?
A ver, dicen por aquí. Sí, dicen en YouTube, gracias, profe, así mismo lo haré. Dicen, porque como que alguien ya tenía pensado, ¿no? Retener es el primer paso a la libertad. Sí, o sea, este tema de no es una época con este tránsito que nos ofrece Mercurio directo, no, ya Mercurio terminó su fase de pensar, de reevaluar, de analizar, de espérate, de miremos, de démosle profundidad, ¿sabes? Chilili, chalala. No, ya es momento como de pasar a otra instancia, ¿no? Ya es como momento de darle vida y de darle voz a las decisiones. Claro, ustedes dirán, uy, Javier, pero siempre que Mercurio se pone directo es así. O sea, siempre que Mercurio está directo, como que debemos vivir esas expresiones así tan marcadas. No, no siempre, pero ahorita lo estamos leyendo y lo estamos interpretando con el tinte saturnino, es que está en cuadratura, ¿sí? Entonces, una cosa es cuando Saturno y Mercurio están en cuadratura, pero Mercurio va de tránsito y le lleva velocidad a Saturno. De estos dos planetas, de Mercurio y de Saturno, el planeta más veloz es Mercurio. Saturno es más lento. Entonces, cuando estas cuadraturas se forman sin que Mercurio venga de una fase retrógrada, es distinta la interpretación. O es distinto si tuviéramos un Mercurio directo este 23 de julio en Cáncer sin tener una cuadratura hacia Saturno. En este momento es evidente que tenemos una cuadratura, estamos saliendo y Mercurio le lleva a la delantera. Entonces ahí es cuando empezamos a darle la interpretación tanto del aspecto astrológico de la dignidad que tiene Saturno en Aries y obviamente de todo lo que puede llegar a mover un Mercurio después de una fase es que lleva 2 meses. O sea, Mercurio entró a Cáncer el 1 de junio. O sea, lleva todo el mes de junio y lleva todo el mes de julio. Y a la final, Mercurio va a salir de Cáncer hasta el 11 de agosto. O sea, Mercurio se pone directo, pero va a seguir en Cáncer. Fíjense ustedes que está apenas en el grado 16. Pero en ese grado 16, Mercurio ya estuvo hace mes y medio. ¿Sí? El 1 de junio, cuando Mercurio entró a Cáncer, avanzó hasta el grado, calculen ustedes, avanzó hasta el grado 26 de Cáncer y empezó su fase de retrogradación desde el 26 hasta el 16 y ahora se pone directo desde el 16 nuevamente. O sea que realmente Mercurio sale de Cáncer hasta el 11 de agosto. O sea, nos ha tenido ahí endulzados, enmielados, junio, julio y nos quedan todavía 10 días de agosto como para haber terminado la fase de introspección y todavía yo seguir acomodándome a las ideas que la vida me propone. Es interesante, ¿no? Quiero contar un poquito de estas cuadraturas Saturno-Mercurio. ¿Qué pasa? La culpa. Hay un planeta que rige la culpa. ¿Cuál planeta en la astrología? Esta pregunta está buena. ¿Cuál creen ustedes que es el planeta en la astrología que rige la culpa? Sí, la culpa, la culpa, la culpa. Cuando yo me culpo por algo o culpo a otro por algo, o me culpo a mí mismo, o digo, ay, es que es culpa mía, yo no debía haber hecho esto, culpa mía. Más bruto, más bruta, más bobo, más boba. Claro, culpa mía, y ahí caí yo, redondita. Ahí caí yo, redondito. ¿Les ha pasado eso alguna vez en la vida o nunca? Yo siempre les digo, les hago esta pregunta porque a veces hay cosas que yo sé no tanto por psicólogo ni por astrólogo, sino porque las he vivido, o sea, por ser humano. Creo que del contenido de astrólogo y del contenido de psicólogo al contenido humano, pues evidentemente el contenido humano está mucho más avanzado. Entonces, ¿les ha pasado esto? Saturno, dicen por acá. Mira, lo dijeron al unísono. Saturno, muy bien, Saturno. Hola Javier, buenos días. Feliz de poder estar en vivo nuevamente. Un abrazo también para ustedes. Sí, dice por acá Mariela, sí, siempre. Uy, ¿siempre te ha pasado eso? No, es súper desgastante, sí. Vaya y venga una vez al año. Yo con Saturno retrógrado sí que lo sé. Full me ha pasado, dicen por acá. Claro, a todos nos ha pasado. Saturno, Javier, dice por acá Ana en TikTok. En TikTok, bueno, hola, soy de Argentina. Te entiendo, dice Beatriz, sí me ha pasado muchas veces. Saludos, Javier, un abrazo para todos los que están en TikTok, dice Karen.
Neptuno, no, Neptuno no culpa. No, ese Neptuno, ¿para que aterrice Neptuno? Neptuno antes, por el contrario, Neptuno nos saca de la estratosfera. No, Neptuno no relaciona, Neptuno culpa, Neptuno es anticulpa, o sea, Neptuno pasa derecho y ni se entera. No, no es Neptuno, tan bella. Karen dice Neptuno, no, no es Neptuno, mi niña. El planeta que nos culpa no es Neptuno. Neptuno, por el contrario, nos saca de órbita, nos anestesia, ni me entero, me saca de todo contexto, ¿no? Saturno, claro, el planeta de la culpa es Saturno. Saturno es el planeta de la culpa. Cuando vemos planetas versus emociones, que a propósito, esta noche tenemos clase de astrología viva y esta clase de astrología viva que vamos a tener esta noche, vamos a empezar a hablar de velocidades y emociones relacionadas con los planetas. Saturno es el planeta encargado de la culpa, Saturno, esa frase de por mi culpa y por mi gran culpa, ¿no? Que incluso nos la enseñaron con puño cerrado y todo. Puño cerrado al pecho, al chakra anahata, al plexo solar. Por eso con el puño golpeamos el plexo y por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y la culpa, ¿no? Digamos que la psique, nuestro cerebro, no sabe diferenciar, esto es viejo, pero es necesario citarlo para el ejemplo, no sabe diferenciar una situación real de culpa a cuando yo estoy ejecutando un accionar de culpa audible, ¿sí? En este caso, cuando yo estoy diciendo este tema de la culpa, ¿no? Entonces, Saturno es muy lacerador a través de la culpa. De hecho, es uno de los puntos más fáciles para bajar la vibración corporal. Es uno de los temas más fáciles. Es uno de los puntos más difíciles, más complejos. Fíjense ustedes el tema. Esto es una controversia. Mire, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que en consultorio, en consulta, llegan sintiendo culpa. Siento culpa por lo que hice hace 10 años, o siento culpa por tal cosa, o siento culpa por la otra. Y empezar a taladrar y empezar a retirar la culpa. Y si empezamos a mirar desde dónde se originó la culpa o el sentido de culpa, pues es que de manera religiosa, social, política, pues no la han enseñado, ¿no? Con lo que decía, puño cerrado al pecho y por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y esto se sigue replicando al día de hoy. Que no voy a entrar en temas religiosos, que eso me encantaría picar la lengua con eso, me encantaría mucho, pero yo creo que en otro live haremos ese tema religioso versus otras cositas, no solamente esas, sino otras cositas también que hacen por allí. Y sería muy bueno como traer un poco el debate, todo esto que se va repitiendo y se va replicando y cómo el poder de nuestro Mercurio, que es el tema de hoy, Mercurio directo, la garganta, lo que yo verbalizo y lo que yo estoy diciendo y lo que está saliendo de mí, cómo eso tiene una resonancia con el todo y con mi realidad. Cómo yo mismo, queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, voy repitiendo y voy haciendo una réplica y al mismo tiempo hago un símbolo donde cierro la mano y me sello yo mismo, me culpo, me lacero. Y obvio, el cerebro no sabe diferenciar que, estoy en misa. El cerebro no sabe diferenciar, es de verdad, es de mentiras. No, el cerebro lo toma como real. O sea, el cerebro es un tema que va absorbiendo, es una esponja que va adhiriéndose a la realidad y lo va manifestando sobre la misma. Entonces, creo que ese tema de Saturno, eh, cuadratura a Mercurio, se vuelve muy así, la culpa, ¿no? Por eso hay ciertas decisiones que se deben tomar a tiempo. Ahora les boto un super dato que nos va a dejar la cabeza plop. Dentro del estudio neuronal y dentro del estudio psicológico, la fuerte tendencia que se ha sabido es que nosotros, los seres humanos, solemos culparnos muchísimo más por lo que no hicimos, por lo que no dijimos, por lo que no se ejecutó. Porque la culpa tiene dos direcciones, la culpa tiene dos caras. Entonces puede haber una persona que se culpe por haber hecho algo o puede haber una persona que se culpe por no haberlo hecho, por no haber accionado, por no haber hablado, por no haber tal cosa.
No siempre la culpa es por hacer, muchas veces la culpa es por no hacer. Las fuertes tendencias, si ustedes me preguntan cuál de las dos, pues hay mayor culpa y hay mayor por no haber hecho. Por eso duele más la culpa de no haberlo hecho. Porque a la final del día estamos invitados con la biología a accionar, estamos invitados a hacer, estamos invitados a ejecutar. Entonces, cuando estamos frente a una situación, como que me veo obligado a accionar, a moverme, a desplazar mi energía y decir sí o no, etcétera. Pero se logra tener mayor culpabilidad cuando yo no lo hice y pasa el tiempo. Pasa el tiempo y yo no lo hice, yo no dije, yo no cambié, yo no me moví, yo no actué. Ese tipo de culpas taladran y se quedan en los huesos, se quedan casi que forever. Es muy difícil trabajar ese tipo de culpas cuando es a ese lado, ¿no? En cambio, cuando es una situación de haberlo hecho o de haberlo dicho, tú dices, pues sí, no debí haberlo dicho, pero bueno, mis bases en ese momento fueron estas, o lo hice pensando en tal cosa, o yo lo hice de esa manera porque creí tal otra. Como que hay una justificación que puede acomodar el hecho mismo de haberlo actuado, aunque con el tiempo, obviamente, mi psique, mi ego, mira hacia atrás y aparece la culpa a través del juicio de un evento pasado del cual yo considero que pudo haber sido mejor o no, ¿sí? A la final del día, la culpa es eso, ¿no? Es un juicio que hace mi ego sobre un evento pasado donde yo considero en el hoy que eso que hice ayer pudo haber sido mejor o pudo haber sido de otra manera. Pero ese tipo de culpa no la será tanto como la del haberse quedado en shock, de haberse quedado quieto, de no haberlo accionado. Por eso ahora con este Mercurio directo invita a eso, ¿no? A la capacidad de accionar o de desplazar mi energía en crudo, sin tanto caramelo. ¿Cómo impacta ese Mercurio en los demás signos? Pues fíjate que este no es un tema solamente de cáncer. De hecho, no estoy hablando solamente para cáncer, sino estoy hablando para todos los signos del zodiaco. Esta tensión o esto que estamos hablando de Mercurio directo aplica para Aries, aplica para Tauro, aplica para Géminis, aplica para cada signo. No es solamente un tema de cáncer y no es solamente un tema de Aries. Es un tema de todos, porque si nosotros colocamos esto en el mandala, nosotros colocamos a Aries en el mandala y colocamos a Cáncer en el mandala, obligatoriamente van a tener una parte en nuestra vida, van a tener una parte en nuestro lugar. ¿Sí? Entonces, prácticamente es para todos. Dice por aquí, acción auténtica, dicen en YouTube, a todos los aspecta, exacto, tratándose de estos dos planetas, Saturno, y tratándose de Mercurio, pues aplica para los dos. Por aquí está en TikTok, ahora he visto muy mala comunicación, la gente lo toma como problema. Mira, Sandy está diciendo algo clave, fíjense. Sandy, ahorita he visto muy mala comunicación, la gente lo toma como problema. Exacto, hay en el ambiente una energía mucho de problema, ¿no? ¿Qué problema esto? ¿Qué problema lo otro? Y eso tiene mucho que ver porque está supremamente activo por esta época el gen de la supervivencia. Entonces, hay un monstruo silencioso, un monstruo, es bastante pesado. Este sí que podría ser el concuernos. Hay un monstruo llamado cortisol, hay un monstruo llamado adrenalina, hay un monstruo llamado cortisol que por esta época a nivel colectivo, por tanta activación aire, por tanta activación Marte, por tanta activación de noticias y de todo este tema, pues es inevitable que este gen llamado, este bichito llamado cortisol no haga lo suyo. Entonces, sí podemos decir que como raza humana, ante tanta incertidumbre, que es lo que ofrece el ambiente o demás, pues se active el modo supervivencia de nosotros, los seres humanos. El modo supervivencia de nosotros está muy relacionado con la parte de nuestro cerebro, esta primera parte que se llama cerebro reptiliano. Entonces, ¿qué pasa? Durante muchos años atrás, durante mucha época, nosotros los seres humanos vivíamos muchísimo más apegados al cerebro reptiliano.
Es decir, vivíamos más en modo supervivencia porque las condiciones atmosféricas, las condiciones de vida así lo permitían. Teníamos que cazar animales, estábamos expuestos al peligro, no teníamos las comodidades ni la tecnología. El mundo no era como lo vemos hoy. Estoy hablando del hombre de las cavernas, estoy hablando del hombre del ayer, prácticamente del Australopithecus para acá. Entonces, vivíamos en ese modo supervivencia. El cortisol pues tiene memoria en nosotros y se quedó impreso en esa parte del cerebro reptiliano. La parte del cerebro reptiliano es esa parte callosa que es la primera fase de nuestro cerebro, la que está abajo, la que soporta toda la parte superior del cerebro, límbico, neocortex, prefrontal, etcétera. Pero esa parte reptiliana es justamente la que tiene los códigos y tiene las alertas, en este caso del modo supervivencia, como los animales, ¿no? ¿Qué pasa? Con el pasar de los años y de la evolución y demás, este modo supervivencia, este cerebro reptiliano, se ha venido evolucionando, evolucionando y hemos podido desarrollar otras partes superiores del cerebro, como lo ha sido lo límbico, la parte límbica, y como ha sido la neocortex, la neocorteza. Entonces, esto nos ha llevado muchísimos años, ¿no? Vivir desde acá. Ahora por el ambiente, ahora por las energías que hay en este momento, entonces se volvió a activar el tema reptiliano, se volvió a activar el tema supervivencia. Entonces hay como una energía de atención. Esto tiene que ver por lo que pasa a nivel mundo y demás, que en cierta parte yo no lo llamaría que esté mal. En cierta parte yo no diría que esto sea malo para los seres humanos. Creo que es momento también de que se active un poquito ese reptiliano, de que se active también otras esferas de supervivencia, porque a través de esto se pueden superar obstáculos y a través de esto se pueden superar desafíos también. Entonces, no es tampoco que esté salido del plan. Por el contrario, creo que tiene mucho que ver con el plan del mood, de lo que el mundo ahora ofrece o el nuevo mundo que está ofreciendo. A la final nos estamos enfrentando a un nuevo mundo donde es inevitable que el modo supervivencia no esté activo, por lo menos en un 80-90% de la humanidad. No hay una persona que pueda decir, sí, es que el mundo se maneja así y esto está seguro. Ahorita si lo vemos, hay muchísima inseguridad de la que tú quieras. Inseguridad, inseguridad fuera, en atracos, inseguridad en la economía, inseguridad en el mundo, inseguridad en las decisiones, inseguridad en qué va a pasar. Entonces es inevitable a que esta atmósfera pues no se vea y no tenga una resonancia psicológica, una respuesta biológica a que se active los instintos, el cerebro reptiliano, que es el que de una u otra forma nos puede llegar a sacar de una situación eventual, que si en este momento pasa algo, yo puedo responder y garantizo la supervivencia o la existencia del yo. Entonces, a la final, este mecanismo de defensa reptiliano hace también que se esté así, que se esté la energía mucho más activa, que se estén dando estas respuestas como las que ustedes mencionan. Dice por acá, a la final todos somos inocentes, dicen por aquí, esta semana no escapa, muy bien. Claro que se necesita para sobrevivir, ahí está la cuestión. Exacto, es necesario, hace parte de la vida también. Cada uno busca refugio, exactamente. La sola amenaza del yo hace que se active mi cerebro reptiliano, la sola amenaza del yo. ¿Y qué es una amenaza del yo? No necesito tener al frente una persona apuntándome a la cabeza, no. La sola amenaza del yo es a través de un pensamiento que me diga cómo va a ser mañana, qué voy a comer, cómo me voy a vestir, qué pasa en un caso eventual si yo me enfermo, quién está a mi lado. No hay nadie. Eso es suficiente para que, ese pensamiento es suficiente para que el cerebro reptiliano se active y a través de esto, obviamente, va a tener mayor protagonismo la capacidad de reaccionar, la capacidad de estar brusco o brusca, enojada, la capacidad de estar cortante o la capacidad claro, no estoy en un lugar seguro, no estoy en un lugar, no puedo garantizarme a mí mismo mi propia existencia porque está dada en peligro, bien sea por el sector financiero, económico, de trabajo, de algún hijo, relación, porque no tengo una persona cerca a mí o porque no hay un familiar tampoco y si me llega a pasar algo y qué va a pasar y si me sacan de este trabajo y qué pasaría.
Entonces, todo esto hace que la actividad, obviamente que el cerebro reptiliano tenga como más motivos para estar más alerta, está más pro, ¿no? Muchas veces la persona lo puede tener incluso de manera silenciosa. La persona puede vivir fácil, o sea, fácil puede haber una persona que esté en modo supervivencia y lleve así un año, lleve así 2 años, o desde que se divorció, lleva así 3 años en modo supervivencia y no lo ha notado, como que le parece muy normal y se le ha vuelto como la forma de ser, pero realmente lo que está haciendo es garantizando su propia existencia a través de la base reptiliana. O sea, a través del instinto de garantizar mi propia vitalidad. Dice por aquí Paola Capo, todos a meditación. Pues claro, porque imagínate, la única manera en la que nosotros podemos bajar esos niveles de cortisol, la única manera en la que nosotros podemos empezar a ser conscientes, y esto es clave, si usted siente todas esas características que yo acabé de mencionar acerca del cerebro reptiliano, donde usted está en modo supervivencia, la meditación es uno de los mejores alimentos, porque hay que bajar esas frecuencias mentales, esto es mental porque el mundo siempre ha sido mundo y el mundo es peligroso. Ay, Javier, pero el agua moja, o sea, el agua moja. El mundo es peligroso por múltiples cosas, o sea, el mundo, el planeta Tierra, no es un lugar seguro. De los planetas y de los lugares, o sea, de todo el universo, uno de los lugares más drásticos, severos, rocosos, duros y peligrosos es el planeta que nosotros habitamos. O sea, a través de un huracán, a través de, no sé, en este caso, un volcán que pueda pasar algo, a través de un propio temblor, de un terremoto. O sea, de por sí, la biología y las características de nuestro planeta han sido, no son fáciles. Está diseñado para desafiar la experiencia humana y esto viene desde los dinosaurios. Hay muchas razas que a través de la existencia se han extinguido en este planeta. O sea, ¿qué te hace pensar que la vulnerabilidad del yo en medio de la adversidad de lo que significa el mundo, el descongelamiento global y etcétera, etcétera, etcétera? Pues claramente es un terreno pedregoso. O sea, no es un lugar seguro. Luego entonces, ¿por qué pretendo tener una seguridad dentro de algo que está completamente diseñado para ser 100% inseguro y para desafiar la existencia de mi yo? Fíjense que un simple pensamiento le da la vuelta a todo. O sea, esto tiene mucho que ver con eso. O sea, las condiciones del mundo fueron diseñadas para eso, para desafiar la existencia del yo. Por eso el tema de la meditación nos ayuda mucho porque baja los decibeles, baja la vibración y nos echamos el cuento de una manera distinta. Me decía alguien hace poco, recuerdo que alguien me decía, ven Javier, pero, o sea, según tú, meditando, quedándose quieto y pensando en cosas y diciéndole a la mente, según tú, con eso se bajan los niveles de estrés. Según tú, eso sirve y eso aporta mucho. No es según yo. Me encantaría que esto me lo hubiera inventado yo para salir con mi ego a decir, ay, sí, yo me inventé esto. No, no es según yo. Estudiando por años cómo funciona el cerebro y cómo funciona el sistema nervioso, está comprobado científicamente que echarnos el cuento, por eso tenemos la capacidad de imaginación, por eso tenemos distinto a los animales no imaginan, nosotros sí, nosotros sí tenemos la capacidad de visualización, nosotros podemos cerrar los ojos y visualizar un carro rojo. Si tú cierras los ojos y visualizas un carro rojo, evidentemente tu mente registra un carro rojo, ¿sí? Eso lo podemos hacer todos los seres humanos. Si yo te digo cierra los ojos y tú cierras los ojos y te digo ahora visualiza una pelota, un balón de baloncesto, es inevitable que tu mente no registre ahí, en esa parte, un balón de baloncesto. Ahora te digo cierra los ojos y visualiza un elefante. Es evidente que tu mente va a recrear una imagen de un elefante. Entonces no es según yo, es que así funciona el cerebro y así funciona el sistema nervioso y así funciona la psicología, la neurociencia, o sea, son años de estudio lo que hay detrás de esto, no es según yo. Claro, por eso debemos utilizar la capacidad. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se ha subestimado la capacidad mercurial, hablando de Mercurio, la capacidad de Mercurio directo, la capacidad que tenemos de visualización distinta, porque eso le da herramientas a nuestro cerebro para
bajar la realidad para cambiar, no afuera, porque el mundo sigue siendo mundo, no cambia afuera, cambia la forma en la que nosotros vemos el afuera, cambia el observador, no es que el mundo cambie, o sea que según tú haciendo eso dejan de pasar cosas, no, van a seguir pasando porque el mundo es mundo y el mundo está diseñado para que pasen esas adversidades, que es finalmente los obstáculos que debe superar la existencia del yo, que es lo que estamos haciendo todos. O sea, eso hace parte de, pero sí va a cambiar la forma en la que yo voy a interpretar lo que está pasando afuera, que es distinto, que es muy distinto, ¿no? Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, ¿sí? Y eso es lo más difícil, aprender a convencernos de ver algo diferente, porque cobra mayor protagonismo lo que está viendo el ojo para afuera, pero lo que está viendo el ojo para adentro nos han enseñado que eso no sirve de nada, nos han enseñado que eso no tiene valor, nos han enseñado que esas visualizaciones no tienen ningún sentido. ¿Mm? Y ahí está el punto focal. Dice por aquí, me convenció venir. Diría un buen amigo, respira y aquieta la mente. Va por ahí. Respirar y aquietar la mente, que parece algo tan tranquilo, pero es supremamente desafiante. Dice por aquí, exacto. Dice por acá, donde pongas tu foco, ahí estará tu mente, tu biología, todo. Reina, me encanta eso. Somos muy valientes los humanos, qué bárbaros. Y no sé a qué hora me convenció venir. Mira, ¿a qué hora se convenció venir? Gabriela, es muy cierto. Profe, me encanta mucho meditar. Pues muy bien, ahí está parte de la señal. Bueno, ustedes hablan muy rico, ustedes conversan delicioso, ustedes escriben muy bueno, pero nos vamos al resto del día. Un abrazote para todos. Recuerden, tenemos Mercurio directo estos 2 días. Muy posiblemente mañana veamos otro tema. El aprendizaje, aprender a vivir en este planeta complejo, siendo conscientes. Meditar no es paralizarse, exacto, meditar no es quedarse, no es que el cuerpo se queda quieto, el cuerpo en realidad se queda quieto, pero el sentido de meditar no es que el cuerpo se quede quieto porque sí, también hay una razón. Le damos más prioridad a la visualización de lo que se esté haciendo, hacer cambio de imágenes, que a la final no es quedarse quieto, sino estamos haciendo todo un trabajo, solo que no es un trabajo externo, sino un trabajo muy interno, muy interno. Muchas gracias a todas, a todos. Cuídense mucho. Un abrazote. Gracias por compartir, por estar en este live. Posiblemente nos vemos mañana con otro tema que tengo por ahí en lista y vamos a ir descubriendo la semana, o posiblemente hagamos en este caso lo que mencionábamos ahora, nos vayamos con Mercurio directo por cada casa. Posiblemente lo hagamos el día de mañana. Un Mercurio directo por cada casa creo que nos daría una idea de también por dónde se va a mostrar. Cuídense mucho. Un abrazo.